Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Veritas Fidei. Estamos empezando la segunda temporada y el tercer programa y estoy con mi esposa Mónica Franco y vamos a empezar el día de hoy. ¿Cómo estás, Moni? Hola Cris, hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos otra vez. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy el día de hoy, Moni? Pues Cris, como mencionamos en el podcast pasado, hablamos del determinismo, pero ¿qué nos podemos basar a partir del último podcast que hablaste del determinismo? Bueno, el determinismo hablamos que básicamente es esta idea, ahí vamos a hablarlo un poco más, esta idea de que todo está determinado por Dios, incluyendo las acciones y pensamientos, y cómo encaja esto con el problema del mal, que es lo que estamos viendo. Bueno, esto haría invariablemente a Dios, el actor del pecado, el autor final del mal y del pecado. Entonces, yo rechazo el determinismo por eso, porque hace a Dios el autor del mal. Así es, habíamos dicho que el determinismo no es bíblico. No es bíblico, tenemos artículos, ya lo hemos puesto en el podcast anterior. Y recuerden un poquito también que lo que vemos aquí en el podcast es algo realmente superficial. No estamos adentrándonos en cosas demasiado técnicas y por eso estamos dando acceso también a los escritos, que ahí vienen mucho más desarrollados los temas, pero queremos hacer esto accesible a toda persona, ¿no? Así es, Cris, entonces vamos a hablar de dos cosas ahorita, ¿no? Uh-huh. ¿Nos puedes decir qué es? Bueno, vamos a hablar de la supuesta incompatibilidad entre dos cosas que la Biblia menciona de manera innegable. Primero, la Biblia menciona que Dios ejercita su poder soberano sobre toda la creación y sobre toda criatura. Entonces Dios es absolutamente soberano y nada sucede sin la prerrogativa de Dios. Y la segunda es que los seres humanos son agentes libres y responsables por sus actos. Entonces la Biblia enseña estas dos cosas y tenemos sistemas teológicos que tratan de compatibilizar estas dos áreas. El problema que encuentro es que creo que la mayoría, Moni, de los sistemas teológicos que tenemos hoy son insuficientes o nos dan una respuesta inadecuada a la soberanía de Dios, por un lado, y a la responsabilidad humana, por otro lado. Diríamos, por ejemplo, que y aquí con todo respeto a mis amigos calvinistas, tengo muchos amigos calvinistas, los respeto mucho, pero la mayoría son deterministas y creo que en esto están equivocados. Y el calvinismo tiende a enfatizar la soberanía de Dios, lo cual está bien, pero cae en el determinismo, y el determinismo, como dije, yo no veo forma de explicar el problema del mal siendo determinista, porque de nuevo hacemos a Dios el autor del pecado. Y por otro lado tienes sistemas arminianos, esto viene de Jacobus Arminius, que él pensaba que el ser humano tiene libertad, y esto es cierto, tiene libre albedrío libertario o libertariano, como mencionan algunos teólogos. El problema aquí, Moni, es que si hacemos al hombre un agente libre en todos aspectos, caeríamos en una herejía que se llama pelagianismo, y ahorita lo vamos a hablar. Entonces, no hay que caer en ninguno de los dos extremos. Creo que hay un punto medio, un justo medio, que hace que estas dos verdades bíblicas sean compatibles, y creo que se puede explicar de una buena manera. Entonces, por un lado, el calvinismo tiende a caer en el determinismo, incluso en el fatalismo, y por el otro lado, el arminiano puede llegar a darle demasiada libertad al hombre, que la Biblia afirma no somos libres de hacer todo lo que queramos. Por ejemplo, no tenemos la libertad de escoger a Dios para salvación.
Perdón, Chris, para los que no han escuchado este término, ¿puedes explicar qué es el fatalismo? Sí, el fatalismo es esta idea que niega la libertad humana y que implica que si actuamos de una manera, entonces no somos libres de haber actuado de otra manera, y lo que hacemos es necesariamente lo que haríamos, y no tendríamos opción de haber hecho cualquier otra cosa. Y esta es la idea del fatalismo. Entonces el determinismo es un poco diferente. El determinismo a veces se confunde con fatalismo, también niega la libertad humana, pero el determinismo afirma que todas nuestras elecciones son consecuencia de pensamientos o de acciones anteriores. En el caso del determinismo divino, Dios es el que dirige estas acciones y estos pensamientos. En el caso de los ateos materialistas, por ejemplo, que deberían ser también deterministas, el que decide estas acciones y estos pensamientos simplemente son leyes de la física y de la química. Entonces, un ateo honesto debería decir que no tenemos libre albedrío por virtud de que simplemente somos robots súper desarrollados, pero finalmente estamos esclavizados a la química y la física de nuestros cerebros. Eso sería. Y por otro lado, habíamos dicho que sistemas teológicos como el arminiano, llevados al extremo, pueden llegar a decir, bueno, es que el hombre puede escoger a Dios, y eso es una herejía que se llama pelagianismo, y obviamente no hay que caer en el pelagianismo, o el semipelagianismo, que dice el hombre, el ser humano, coopera con Dios para su salvación. Entonces no creo ni una ni la otra, ambas son herejías. Esta idea de que el hombre en sí mismo puede escoger a Dios es una idea equivocada, y nosotros los molinistas a veces somos acusados de eso. Se nos acusa de ser pelagianos o semipelagianos, y hasta ahora no conozco a ningún molinista que sea pelagiano o ningún molinista que afirme que somos libres de escoger a Dios para salvación. Pero eso no quiere decir que no seamos libres en muchas otras cosas. Para todos aquellos que están escuchando tantos términos, y Chris, antes de pasar a qué es el molinismo, ¿puedes explicar qué es el pelagianismo, por favor? Sí, es como dije, es esta idea de que uno puede escoger a Dios. Y el semipelagianismo es la idea de que uno puede cooperar con Dios para ser salvo. Entonces, ningún cristiano debería creer eso. La Biblia dice, Jesús mismo dijo que no podemos escoger a Dios al menos que el Espíritu del Padre nos llame. Entonces, al menos que el Padre actúe de alguna manera, nadie podría buscar a Dios. Nadie buscaría a Dios al menos que Dios dé el primer paso. Y eso es lo que yo creo básicamente, que Dios siempre da el primer paso y nosotros no contribuimos nada para nuestra salvación. Bueno, entonces en sí, ¿qué es el molinismo? Bueno, el molinismo, vamos a entrar al molinismo. Este es un sistema teológico similar al calvinismo, al arminianismo, al tomismo, etc. Pero y fue fundado por Luis de Molina. Luis de Molina era un teólogo español que vio esta disyuntiva entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y buscó esta manera de tratar de encontrar una compatibilidad y tratar de explicar este mecanismo. Y yo creo que es de los mecanismos más brillantes que hay, que se han derivado de la Escritura, porque esto es todo derivado de la Escritura. Como ya mencioné, la Biblia enseña ambas cosas, la responsabilidad y la soberanía de Dios,
Y esto es lo que dice el molinismo. La Biblia dice que Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Dios lo sabe todo. Y hay tres tipos de conocimiento a los que Dios tiene acceso dentro de su omnisciencia. El primero es el conocimiento natural, esto es decir, todas las verdades en todo mundo posible. Dios tiene posibilidad de saber absolutamente todo acerca de todo, si podemos resumirlo de esa manera. También tiene algo que se llama conocimiento libre, es decir, una vez que Dios actualiza este universo, actualiza este mundo, que crea este mundo, sabe todas las verdades y todo lo que acontecerá en este mundo creado. Bueno, aquí es donde entra la brillantez de Luis de Molina. Él dijo que, y esto lo enseña la Biblia también, lo he demostrado bíblicamente también en un escrito, que lógicamente antes de que Dios haga el decreto divino es cuando Dios decide crear el universo. Lógicamente antes de esto, Dios tiene algo que se llama conocimiento medio, y esto incluye lo que llamamos verdades contrafactuales, es decir, conocimiento de todo lo que Dios podría haber hecho en toda circunstancia posible. Y Dios sabe que de todos estos mundos posibles hay ciertos estados en los que su voluntad se cumple. Entonces Dios sabe que harán todas las criaturas libres antes de que nos cree en cualquier situación dada. Entonces estos tres tipos de conocimiento no son controversiales. Los teólogos en todas las épocas han afirmado estos tres tipos de conocimiento porque están avalados por la Escritura. Y si fuéramos a resumir esto, me gusta mucho lo que dice un teólogo llamado Ken Keatley, que es molinista, y él habla de estos tres momentos lógicos y habla de la siguiente manera, lo cito. Dice: a partir del conjunto infinito de mundos posibles que pudiesen existir, es decir, conocimiento natural de Dios, existe un subconjunto finito de mundos factibles que podrían llevar a cabo su voluntad. Esto es conocimiento medio. En el modelo molinista, Dios controla absolutamente todo soberanamente, y esto a pesar de que los humanos poseen verdadero libre albedrío por el que deben dar cuentas. Y perdón, Chris, ¿cómo justificas todo esto que nos estás diciendo con la Biblia? Porque suena a mucha filosofía todo esto. Sí, también para variar, a los molinistas se nos acusa de meter filosofía a la Biblia, pero a ver, vamos a ser muy honestos. Tanto los calvinistas como los arminianos como los tomistas vienen con presuposiciones filosóficas que aplican a la Escritura para derivar su contenido y su significado. Y aquí no estamos haciendo nada diferente. Lo único que estamos haciendo aquí es tomar la Escritura y ver si nuestra presuposición filosófica es compatible con la Escritura. Ese es el punto más importante. Entonces, adivina qué, Moni. No lo vamos a hacer en esta sesión porque tomaría mucho tiempo recorrer toda la Escritura para justificar el conocimiento medio, que es el punto importante aquí. Pero la buena noticia es que ya hice yo esa tarea. Cuando yo estaba estudiando el molinismo, empecé con escepticismo acerca de toda esta idea. Y dije, bueno, lo voy a estudiar por mí mismo, por sus propios méritos. Voy a estudiar yo la Escritura a ver si esto es compatible con el tipo de conocimiento que Dios tiene. Y así fue como me hice molinista. Entonces vamos a poner en los comentarios un escrito donde hago la justificación bíblica del conocimiento medio. ¿Qué te parece si damos un ejemplo más
pues más sencillo para que se entienda el molinismo. ¿Más aterrizable? Sí. Bueno, ¿qué te parece si usamos como analogía el juego de ajedrez? Uno podría ganar una partida de ajedrez si juegas con otra persona y la manipulas para que juegue lo que tú quieras, ¿sí? Eso sería determinismo. Yo estoy forzándote a mover las jugadas que yo quiero que tú muevas para yo ganar la partida. Eso es el determinismo, ¿sí? Está siendo influido por un factor externo que es el responsable último de tus acciones, de tus movimientos. Entonces, ¿quién ganó la partida? Yo, no tú. Ganó la partida quien es responsable último de ese movimiento. Pero en el molinismo no es tal cosa. En el molinismo abrimos el tablero de ajedrez y vamos a suponer que jugamos tú y yo. ¿Okay? Vamos a suponer también que yo inventé el juego del ajedrez. Vamos a suponer también que puedo leer tu mente. Y puedo no solo leer tu mente, ya sé con antelación cuáles son los movimientos que tú vas a hacer, no solo en esta partida que estamos jugando, sino en todas las partidas posibles que vamos a jugar. Entonces, en el momento en que tú mueves, yo ya sé cuál va a ser tu primer jugada, ya sé qué voy a mover yo, ya sé qué vas a mover tú, y así hasta el final del juego. Pero nótese que en ningún momento yo te obligué a mover. En ningún momento violé tu libertad mental para escoger entre opciones en las jugadas. Y eso es precisamente lo que hace el molinismo. El molinismo no viola la libertad humana, pero en virtud de que Dios sabe todos los movimientos, no solo que hará cada persona, sino que haría o podría hacer en cualquier situación hipotética o no, Dios ya tiene la partida ganada y en ninguna manera está siendo el autor de tus movimientos. Simplemente en virtud de ese conocimiento medio ya sabe qué es lo que vas a mover. O un ejemplo todavía más común que sería pues tu hijito o un sobrinito, ¿no? Uh-huh. Que le pones las galletas, el helado, las verduras, las papas fritas, el brócoli. Conoces perfectamente que le gustan las papas. Uh-huh. Sabes qué va a hacer, qué va a comer sin obligarlo, ¿no? Está ahí, ya sabes qué va a pasar, pero no lo estás obligando, ¿no? Exacto. Entonces, si tú le das una opción a el niño de macarrón con queso o brócoli al lado, si es como nuestros sobrinos, ya sabemos qué van a escoger. Van a escoger invariablemente el macarrón con queso. Ahora, si les das escoger entre un dulce y macarroni, se van a ir por el dulce. Y esto no es nada controversial, simplemente lo sabes porque conoces a la persona. Así es. Y Dios nos conoce de una manera totalmente íntima. Él nos creó. Entonces, de ninguna manera hace esto a Dios el autor de nuestros movimientos. Simplemente ya sabe qué es lo que haremos y eso queda anticipado. Y Dios simplemente crea este universo sabiendo qué es lo que sucedería en toda situación posible. Entonces, bueno, esto tiene soporte bíblico. Vamos a pasar el artículo con el soporte bíblico y vamos a hablar también ahí, vamos a pasar algunas objeciones. Entonces, Entonces, para estar claros, Chris, determinismo y calvinismo es casi absurdo pensar así, porque estás diciendo, no tengo opción, Dios me hizo así, Dios me creó, que voy a hacer derecha, izquierda, no tengo opción, uh-huh. Soy un robot de Dios, y como dices, eso hace a Dios el autor del mal. Sí, y con todo respeto a los calvinistas, pero incluso calvinistas muy eminentes como R.C. Sproul dirían,
es un misterio, no lo sabemos. Y creo que podemos hacer algo mejor que decir es simplemente un misterio. No, imagínate la falta de responsabilidad, ¿no? No, pues maté a alguien porque Dios quiso que ya me había creado así y me creó asesino y no pude hacer nada. A ver, es que eso es algo que ni siquiera hacemos en nuestras cortes, ¿cierto? En nuestras cortes de la ley no puedes llegar con un juez y decirle, Dios me hizo hacerlo, no fue mi culpa, no estaba yo en poder de mis facultades y simplemente pues Dios me puso en este universo, Dios así me hizo. Y como dice la canción, soy así nací y así me moriré. Pues sí. Eso es absurdo. Y creo que hacemos muy poco. A ver, vamos a ser bien honestos aquí. Al otorgar el determinismo a los ateos, les estamos poniendo la mesa para hacer del argumento más fuerte que tienen, del problema del mal, un gran banquete. Ese es el problema que yo tengo con el determinismo. Así es, en el naturalismo sería lo mismo, Chris. Pues ni modo, así son mis partículas y mis reacciones bioquímicas en mi cerebro. Sí. Cometí este crimen porque fue una reacción bioquímica en mi cerebro y ni modo. Pero nota que es exactamente el mismo tipo de determinismo. El causante en el materialismo ateo es la naturaleza, las leyes de la física y química. En el determinismo divino, el detonante y responsable último es Dios. Entonces, ni uno ni otro son correctos. Creo que uno de los puntales más fuertes que tenemos para decir que somos creación divina es que tenemos libre albedrío. Y esto es algo que no nos damos cuenta muchas veces porque todo el tiempo estamos tomando acciones. El ser humano todo el tiempo está tomando decisiones triviales. ¿Qué voy a desayunar hoy? ¿Cereal o unos huevos? ¿Me voy a ir caminando a la escuela o voy a tomar el autobús o una bicicleta? Todas estas decisiones triviales requieren de responsabilidad y de libre albedrío. Y como las tomamos todo el tiempo, incluso los ateos ya ni siquiera se dan cuenta que están tomando decisiones. Y por eso cuando les preguntas, bueno, ¿existe libre albedrío o no? Muchos no saben qué contestar. Pero por lo menos ateos honestos que han pensado en esto, por lo menos como Richard Dawkins diría, pues la verdad es que no tenemos libre albedrío, vivimos bajo la ilusión de que tomamos decisiones, pero realmente no, somos simplemente víctimas de la fisioquímica en nuestro cerebro. Entonces no deberían de quejarse del mal. ¿Entiendes tú eso? Sí. Entonces por un lado se quejan del problema del mal, por el otro lado no tienen en su propia cosmovisión cómo decir esto está mal, esto es aberrante, hay demasiada maldad en el mundo. Y por cierto, el ateísmo no resuelve para nada el problema del mal, lo único que hace es quitarle la esperanza a la persona. Entonces creo que el molinismo no solo nos da una visión que armoniza con coherencia la soberanía divina, la omnisciencia y la libertad humana, sino que en el proceso explica también muchos pasajes difíciles relacionados con el problema del mal. Déjame leer un pedacito, si me lo permites, aquí de esto, de cómo resuelve muchos problemas teológicos esto. Déjame citar aquí vamos a citar aquí un pedacito de este escrito. Voy a citar aquí al Dr. Craig, el Dr. William Lane Craig, y vamos a
vamos a ver un poco de las implicaciones positivas, por cierto, que el molinismo tiene en cuanto a este problema de soberanía versus responsabilidad humana. Él dice esto: si tomamos el término presciencia, que significa conocimiento previo, como inclusive del conocimiento medio, es decir, Dios sabe lo que cualquier ser libre haría en cualquier situación, en cualquier mundo posible que nos cree, entonces podemos explicar perfectamente el control providencial de Dios sobre un mundo de agentes libres. Por medio de su conocimiento medio, Dios sabía exactamente qué personas, si fueran miembros del Sanedrín, votarían libremente por la condenación de Jesús, qué personas, si en Jerusalén, exigirían libremente la muerte de Jesús pidiendo la liberación de Barrabás. ¿Qué es lo que haría Herodes libremente si fuese rey en relación con Jesús a la petición de Pilato de juzgarlo? ¿Y qué haría Pilato libremente si tuviese la prefectura de Palestina en el año 27 después de Cristo, bajo presión de los líderes judíos y las masas? Dios decretó el crear justamente estas personas que harían libremente lo que Dios quiso que sucediera. Entonces, de ninguna manera el que Dios haya puesto a Poncio Pilatos, por ejemplo, en la situación en este mundo en la que simplemente se lava las manos y condena a Jesús a la cruz, le exime de su responsabilidad alguna, porque la acción de Poncio Pilatos fue tomada libremente y por tanto es responsable por esas acciones. La misma lógica puede aplicarse, por ejemplo, a pasajes difíciles que afirman, por ejemplo, que Dios endureció el corazón del faraón, pero al mismo tiempo que el faraón endureció su corazón. O, por ejemplo, al hecho de que Judas es también responsable por la traición de Jesús, aunque esto fuera plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Dios sabe qué sucederá, porque en contradistinción, el calvinismo o el determinismo, para ser más específico, interpreta estos pasajes afirmando que el conocimiento previo es lo mismo que preordenación. Es decir, que Dios sabe qué sucederá porque Él mismo hace que sucedan estas cosas. Y esta interpretación inevitablemente haría a Dios el autor del mal. Sí. Entonces, por eso creo que a muchos deterministas, es más, creo que a todos los deterministas, les cuesta mucho trabajo explicar el problema del mal, y no debería ser así. La típica pregunta, ¿no, Chris? Si Dios sabía que esta persona iba a ser asesino, ¿para qué la creó? Uh-huh. ¿Sería un Dios injusto en no crear a una persona y darle libre albedrío para escoger el bien o el mal? Uh-huh. Sí, no importa que, o sea, es como decirle a alguien, ¿para qué tienes hijos si tal vez son asesinos, no? Sí. No estás dando la oportunidad. Y Dios no sería justo ni siquiera nos habría creado a ninguno de nosotros, porque todos íbamos a hacer algo malo. Claro. Pero no sería un Dios justo de crearnos y darnos a nosotros la oportunidad de hacer el bien o el mal. Exactamente. Y por eso tenemos responsabilidad. Y creo que naturalmente el ser humano reconoce que tenemos libre albedrío, que tenemos libertad y tenemos responsabilidad. Y por eso los malhechores terminan tras las rejas. Por eso tenemos cárceles, por eso tenemos un sistema legal y un sistema penitenciario, porque la gente es juzgada por sus actos y justamente castigadas y puestas en cuarentena en cárceles para que dejen de afectar con su maldad al resto de la sociedad. Y mira cómo se contrapone eso. Si fuéramos naturalistas o si fuéramos ateos o deterministas, uh-huh, pues qué injusto encerrar a alguien, uh-huh, por sus causas naturales, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué vas a meter a alguien a la cárcel si simplemente estaba obedeciendo
a los disparos electroquímicos de sus neuronas. Sí. No es su culpa. Exacto. Es simplemente una ilusión y simplemente, como dice Dawkins, estamos bailando al son de nuestro ADN, estamos siendo víctimas de nuestros pequeños genes egoístas y no tenemos realmente un solo pelo de responsabilidad moral en este mundo, porque la moral además es simplemente una ilusión. Entonces el determinismo hace que la moral en general sea una ilusión, una pacotilla útil para la reproducción y preservación de las especies, pero eso no nos hace mejores o más virtuosos que una cucaracha, una rana o un chimpancé. Sí. Simplemente somos primates super desarrollados, somos robots húmedos más complejos que los insectos, y cualquier otra diferencia es un accidente de la evolución. Sí, te pones a pensar tantito esto y es absurdo, y volvemos a lo mismo. Si nada más somos producto de las reacciones químicas o de la evolución, pues Hitler le está dando un empujón a la raza más fuerte, ¿no? Exactamente. Entonces todo se vale en ese mundo natural y determinista y todo. Exactamente. Entonces, es absurdo pensar así. Entonces, yo creo que esta idea de conocimiento medio es una idea muy, muy fructífera para teología. Explica lo que la Biblia enseña, y estoy de acuerdo cuando el Dr. Craig afirma que el molinismo es probablemente el concepto teológico más fructífero que jamás he encontrado, y estoy muy de acuerdo con él. La idea de que una vez estaba hablando con una persona, un teólogo, y expliqué esta situación, ¿no? El libre albedrío y la responsabilidad humana son compatibles con la soberanía de Dios y la predestinación. Me decía, ¿cómo es eso? Eso es imposible. Y me parece que eso es penoso, que este concepto sea tan castigado injustamente. Muchos de los ataques, te voy a ser muy honesto, que he visto contra el molinismo son hombres de paja, incluso de teólogos serios, y hay veces que he tenido que escribir, o amigos míos también que son molinistas, hemos tenido que escribir en contra de estos hombres de paja. Creo que alguien que honestamente lo estudia va a ver que tiene su soporte bíblico y que las objeciones que hay en contra de esto simplemente están infundadas. Entonces, yo sugeriría que si alguien tiene problemas con el determinismo, con tratar de entender esta compatibilidad o supuesta eterna incompatibilidad entre lo que Dios sabe, su omnisciencia, y la responsabilidad humana, que se metan un poco a ver el molinismo, y para eso vamos a dejar también artículos para que lo puedan estudiar más a fondo. Si alguien quisiera realmente ponerse a estudiar esto más a fondo, los hispanoparlantes tenemos una gran ventaja. La Concordia, que es la obra de Luis de Molina, donde se describe el molinismo a mucho detalle, no está en inglés. Hay traducciones al inglés, pero sí tenemos traducciones completas en el español, en el castellano. Entonces podemos tener acceso a directamente las palabras de Luis de Molina y estudiarlo por sus propios méritos. Pues muchísimas gracias, Chris. Pues nos vemos en el siguiente podcast. Cerramos con una oración. Adelante. Señor bendito, gracias por poder entender que estos conceptos tan importantes como tu conocimiento, tu soberanía y la responsabilidad humana son compatibles, Señor. Tenemos al menos un mecanismo de compatibilidad que podemos entender,
si este mecanismo no es verdad, algo similar, pero podemos tener toda confianza en que eres soberano y también que somos responsables. Ayúdanos además a ser responsables también con el conocimiento que tú nos das, que tú nos has dado, y a ser responsables también con nuestras acciones. Te bendecimos y glorificamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cris, es un honor otra vez estar aquí contigo. El honor es mío, Moni. Gracias a todos, bendiciones. Dios los bendiga. Hasta pronto.